Una niña encontró una tarjeta de crédito en la basura y mira lo que pasó. Rose era una niña de 7 años con grandes sueños. Desde que empezó la escuela, había tenido a Hannah como su mejor amiga. A pesar de ser tan jóvenes, ambas niñas compartían una fuerte determinación por alcanzar sus metas y superarse a sí mismas. Todos los días, Rose y Hannah se sentaban juntas en clase y se ayudaban mutuamente con las tareas y los deberes. Siempre estaban discutiendo sobre sus planes para el futuro y cómo podían lograrlos. Rose quería ser veterinaria cuando creciera, porque amaba a los animales y quería ayudar a cuidar de ellos. Hannah, por otro lado, quería ser una bailarina profesional, porque le encantaba el movimiento y la expresión. A medida que avanzaba el año escolar, Rose comenzó a sentir que no estaba progresando lo suficientemente rápido en comparación con Hannah. La amiga de Rose parecía estar mejorando en cada clase de danza que tomaba, mientras que Rose seguía teniendo dificultades en algunas asignaturas. A pesar de sentirse desalentada a veces, Rose seguía trabajando duro y poniendo todo su empeño en cada tarea que se le asignaba. A menudo se quedaba después de la escuela para trabajar en sus deberes, incluso cuando Hannah ya se había ido a su clase de danza. Un día, mientras Rose estaba haciendo sus deberes en la biblioteca de la escuela, un niño de su clase se acercó a ella y le preguntó por qué trabajaba tan duro si nunca parecía progresar. El niño se burló de ella y se fue corriendo antes de que Rose pudiera responder. Las palabras del niño la hicieron sentir muy mal y empezó a preguntarse si tal vez no estaba destinada a ser una veterinaria después de todo. Pero después de reflexionar un poco más, se dio cuenta de que no podía dejar que las palabras de alguien más definieran su futuro. Rose volvió a concentrarse en su trabajo y se esforzó aún más, trabajando para superar sus debilidades y aprendiendo tanto como pudiera. Pasó horas investigando sobre animales y aprendiendo todo lo que podía sobre ellos, y comenzó a darse cuenta de que realmente tenía una pasión por ayudarlos. Poco a poco, Rose comenzó a notar una mejora en su trabajo y en sus calificaciones. Se dio cuenta de que la práctica y la perseverancia realmente valían la pena. Un día, cuando Rose estaba haciendo sus deberes en la biblioteca después de la escuela, Hannah se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Rose le explicó todo lo que había estado haciendo para mejorar en la escuela, y Hannah la escuchó atentamente. Hannah le motivó diciendo, siempre estamos aquí para ayudarnos mutuamente, ¿recuerdas? Rose se sintió avergonzada por no haberle contado a su amiga cómo se había estado sintiendo, pero estaba agradecida por tener a alguien como Hannah en su vida. Juntas, las dos niñas continuaron trabajando duro y apoyándose mutuamente en sus esfuerzos por alcanzar sus sueños. Finalmente, llegó el día de la feria de ciencia en la escuela. Rose había trabajado duramente meses en su proyecto sobre el cuidado de los animales y estaba muy emocionada de presentarlo. Hannah estaba igualmente emocionada por su presentación de danza. Cuando llegó el momento de presentar, Rose se paró frente a los jueces y explicó todo lo que había aprendido sobre los diferentes animales y cómo cuidarlos. Mostró fotos de perros, gatos y conejos y habló sobre la importancia de alimentarlos adecuadamente, llevarlos al veterinario y darle mucho amor y atención. Los jueces estaban impresionados por el conocimiento y la pasión de Rose y le otorgaron el primer lugar en la feria de ciencias. Hannah también se presentó ante los jueces, realizando una hermosa danza contemporánea que dejó a todos los presentes boquiabiertos. A pesar de que no ganó el primer lugar, Hannah estaba muy feliz de haber mostrado su talento y de haber compartido su amor por el baile. Después de la feria de ciencias, Rose y Hannah se reunieron para celebrar sus éxitos juntas. Rose estaba emocionada de haber ganado el primer lugar, pero estaba aún más feliz de haber superado sus dudas y de haber demostrado que podía lograr lo que se proponía. Siempre supe que podías hacerlo, dijo Hannah. Eres una de las personas más trabajadoras y dedicadas que conozco. Rose se sintió abrumada por la amabilidad y el apoyo de su amiga, y juntas prometieron seguir trabajando duro para alcanzar sus sueños, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Desde ese día en adelante, Rose siguió trabajando duro en la escuela y en su proyecto de convertirse en una veterinaria. Y aunque todavía habían momentos en los que se sentía insegura o desanimada,
siempre recordaba la lección que aprendió, que la práctica y la perseverancia son la clave para alcanzar el éxito, y que siempre tenía a su amiga Hannah a su lado para ayudarla en el camino. Un día, mientras estaba en la escuela, la maestra les enseñó sobre diferentes animales y plantas, y a Rose le encantó tanto que no podía dejar de hablar de ello en casa. Después de escuchar a su hija hablar con entusiasmo sobre su clase de ciencias, la mamá de Rose decidió buscar cursos de ciencia para niños en línea, y lo encontró. Había un curso en línea sobre animales y plantas, y era perfecto para la edad de Rose. La niña estaba tan emocionada que no podía esperar para empezar el curso. Aprendió sobre animales como los tigres, los elefantes, los pingüinos y los koalas, y también sobre plantas como las margaritas, las orquídeas y los árboles. Cada día, después de la escuela, se sentaba con su computadora y aprendía cosas nuevas sobre el mundo que la rodeaba. El curso también le dio una oportunidad de hacer algunas actividades prácticas. Un día hizo un experimento sobre cómo crecen las semillas y otro día construyó una casa para insectos. Fue muy divertido para Rose poder aprender de esta manera y nunca se cansó de ello. Cuando el curso de animales y plantas terminó, Rose quería seguir aprendiendo cosas nuevas. Le pidió a su mamá si podía tomar otro curso y su mamá estuvo de acuerdo. Esta vez, Rose eligió un curso de arte. Era un curso en línea sobre cómo dibujar y pintar, y Rose siempre había querido mejorar en estas habilidades. Cada día después de la escuela, Rose se sentaba con su pincel y su papel y practicaba las técnicas que aprendía en su curso de arte. Hizo dibujos de flores, de animales y de personas, y aprendió cómo mezclar diferentes colores para crear nuevos tonos. Incluso hizo un autorretrato y se lo mostró a su familia. Rose estaba tan agradecida por todas las oportunidades que su mamá le dio para aprender cosas nuevas. Se dio cuenta de que había muchas cosas interesantes en el mundo que aún no sabía, y estaba emocionada por explorarlas todas. Además, sus nuevas habilidades en ciencia y arte le ayudaron en la escuela y en su vida cotidiana. Finalmente, Rose se dio cuenta de que aprender cosas nuevas era una de las cosas más emocionantes que podía hacer. Siempre habría más cosas por descubrir y explorar, y estaba emocionada por el futuro. De repente, Hannah propuso hacer un viaje a un safari durante las próximas vacaciones de verano y le preguntó a Rose si quería unirse a ella. Rose todavía estaba un poco indecisa, pero Hannah la animó a aceptar la oferta y finalmente la convenció de que se uniera a ella en el viaje. Rose estaba emocionada por la perspectiva de pasar tiempo con su amiga en un lugar tan hermoso y aceptó con entusiasmo. Después de todo, no había nada más importante para Rose que estar con sus amigas y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Igualmente, la madre de Hannah también estaba encantada de llevar a Rose con ellas, y pronto las tres estaban haciendo planes para el viaje. A pesar de que estaban emocionadas por la aventura, Rose y Hannah estaban preocupadas por perderse la escuela. Hablaron con sus profesores y se aseguraron de tener permiso para faltar a clases durante el viaje. Los padres de Hannah también estuvieron de acuerdo en contratar un tutor que pudiera ayudar a las niñas a mantenerse al día con sus tareas escolares mientras estaban de viaje. El día del viaje llegó y Rose estaba tan emocionada que apenas podía contener su entusiasmo. Hannah y su madre fueron a recogerla temprano en la mañana y luego se dirigieron al aeropuerto. Rose nunca había volado antes y estaba un poco asustada, pero Hannah la tranquilizó y le explicó todo sobre el proceso de registros y los vuelos. Finalmente, llegaron al safari y las niñas se maravillaron al ver animales salvajes en su hábitat natural. Rose estaba especialmente emocionada al ver elefantes, jirafas y leones, y estaba ansiosa por aprender todo lo que pudiera sobre ellos. Durante el safari, las niñas tomaron fotografías, grabaron videos y escribieron en sus diarios sobre todo lo que veían y experimentaban. Además de los safaris, también tuvieron la oportunidad de interactuar con la comunidad local, visitar escuelas y aprender sobre la cultura y las tradiciones de la gente de la región. Rose y Hannah se hicieron amigas de los niños de la escuela y jugaron juegos y cantaron canciones juntos. Mientras estaban de viaje, las niñas también aprendieron mucho sobre sí mismas y sobre su amistad.
Hannah se dio cuenta de lo importante que era para ella su amistad con Rose, y se sintió agradecida de tenerla a su lado. Rose, por otro lado, se sintió más segura de sí misma y aprendió a confiar en sus propias habilidades y capacidades. Después de 2 semanas de aventura y descubrimientos, llegó el momento de regresar a casa. Hannah y su madre estaban tristes de dejar atrás el safari, pero estaban agradecidas por la experiencia inolvidable que habían compartido con Rose. A su regreso, las niñas se regresaron a la escuela y aunque habían faltado un par de semanas de clase, habían aprendido mucho en su viaje. También habían regresado con una nueva apreciación por la diversidad y una mayor comprensión de las culturas y los animales de todo el mundo. Rose y Hannah nunca olvidaron su viaje al safari en África. Continuaron escribiéndose en sus diarios y hablando sobre sus aventuras juntas. A medida que crecían y se enfrentaban a nuevos desafíos, siempre se apoyaban mutuamente y recordaban su inolvidable viaje a África como un momento en el que aprendieron sobre sí mismas y sobre la importancia de la amistad y la aventura. Rose se despertó temprano una mañana y corrió a la casa de su amiga Hannah para invitarla a desayunar. Al llegar a la puerta, encontró una nota de la mamá de Hannah diciéndole que se habían mudado de ciudad por motivos de trabajo. Rose estaba devastada. Había perdido a su mejor amiga sin previo aviso. Se preguntaba cómo podría hacer frente a la escuela sin ella, pero en lugar de llorar, decidió hacer algo al respecto. Se dirigió a la escuela y le preguntó al maestro si había alguna manera de mantenerse en contacto con Hannah. El maestro sugirió que escribieran cartas y que se las enviara por correo. Rose se emocionó con la idea y decidió ponerse en marcha de inmediato. A partir de ese día, Rose y Hannah se convirtieron en inseparables, escribiéndose cartas llenas de historias sobre sus vidas cotidianas. Hablaban sobre las escuelas, sus familias, sus sueños y esperanzas para el futuro. Pero las cosas empeoraron para Rose cuando sus padres anunciaron que se iban a separar. La noticia la golpeó con fuerza y no sabía cómo hacer frente a la situación. La idea de perder a su padre la asustaba, pero su madre se esforzó por tranquilizarla y le aseguró que seguirían siendo una familia, aunque no vivieran bajo el mismo techo. Con el tiempo, Rose comenzó a aceptar la situación y a encontrar formas de lidiar con el cambio. Hannah siempre estuvo allí para apoyarla y animarla a seguir adelante. Las cartas se convirtieron en un escape de la realidad para Rose, y la idea de tener a su amiga a su lado, aunque fuera solo por papel y tinta, la reconfortaba. A medida que pasaba el tiempo, Rose se adaptó a su nueva realidad, se acostumbró a la idea de que sus padres no estuvieran juntos y comenzó a apreciar el tiempo que pasaba con su madre. Hannah seguía siendo su mejor amiga, incluso desde la distancia. Las cartas que recibía de ella siempre le levantaban el ánimo y la hacían sentir conectada con alguien que le entendía. Pero cuando se acercó al final del año escolar, Rose recibió una sorpresa. Su madre la llevó a un viaje sorpresa y cuando llegaron al destino, encontraron a Hannah y a su madre esperándolas. Resulta que la mamá de Rose había decidido llevarlas de vacaciones a la misma ciudad donde Hannah vivía, y las dos familias se reunieron para pasar unos días juntos. Rose estaba emocionada de volver a ver a su amiga en persona. Había extrañado su risa y su sonrisa amistosa. Durante el viaje, exploraron juntas la ciudad y se divirtieron como si nunca se hubieran separado. Rose se dio cuenta de que, aunque las cosas habían cambiado, todavía tenía personas importantes en su vida que se preocupaban por ella y que siempre estarían allí para apoyarla. A partir de ese viaje, las dos amigas siguieron escribiéndose cartas, pero también comenzaron a planear visitas regulares el uno al otro. Rose se sintió muy triste cuando Hannah se mudó a otra ciudad. Fue una gran pérdida para ella, y durante varios días no pudo evitar llorar al recordar todos los buenos momentos que pasaron juntas. Mientras tanto, la madre de Rose y su padre estaban pasando por un proceso de divorcio, lo que la hizo sentir aún más triste. Su madre y ella se mudaron a un apartamento más pequeño en otra parte de la ciudad, y Rose tuvo que empezar a ir a una nueva escuela. Todo esto fue muy difícil para una niña de 7 años, pero Rose no se rindió. Decidió que iba a hacer todo lo posible para ser feliz en su nueva vida. Hizo amigos en su nueva escuela, y aunque nunca olvidó a Hannah, aprendió a aceptar la distancia. Su madre
también estaba trabajando muy duro para asegurarse de que Rose se sintiera cómoda en su nuevo hogar. La llevaba a jugar al parque, a ver películas y a comer helados. A pesar de la tristeza por el divorcio, la madre de Rose quería asegurarse de que su hija no perdiera su sonrisa. Un día, cuando Rose estaba en la escuela, recibió una sorpresa en la puerta de su salón. Era una carta de Hannah, que decía que su madre le había dado permiso para hacer una visita sorpresa a Rose. La niña no podía creer su suerte, y su corazón latía con fuerza cuando leyó la carta. Esa misma tarde, Hannah llegó a la puerta de la casa de Rose, con su madre esperándola en el auto. Rose no podía dejar de sonreír mientras saltaba hacia su amiga, y juntas corrieron hacia el parque para jugar. Fue una tarde mágica, llena de risas y juegos, y las niñas disfrutaron de cada momento juntas. Hablaron de lo mucho que habían extrañado la compañía de la otra, y se prometieron mantenerse en contacto por correo. Cuando llegó la hora de despedirse, Rose y Hannah se abrazaron con fuerza, sabiendo que, aunque se encontraran lejos, siempre serían amigas. La separación de sus padres y la mudanza de su amiga Hannah fueron dos de los momentos más difíciles que Rose tuvo que enfrentar en su corta vida. El caos emocional que se apoderó de ella tras enterarse de que sus padres se separarían y que su mejor amiga se mudaría a otra ciudad fue abrumador. Rose sentía que había perdido todo lo que le importaba, y eso le generaba una gran tristeza. No sabía cómo afrontar todo lo que estaba sucediendo, pero intentaba mantenerse fuerte aunque le costaba mucho trabajo. A menudo se sentía sola y vulnerable, y extrañaba la seguridad que antes había tenido en su hogar y con su amiga. Sin embargo, su madre siempre estuvo allí para ella, apoyándola y ayudándola a sobrellevar la situación. A pesar de que también estaba pasando por una etapa difícil, se enfocó en brindarle a Rose todo el amor y la atención que necesitaba en ese momento. La escuela también se convirtió en un lugar de refugio para Rose, ya que allí encontraba amigos con quienes compartir y distracciones para olvidar sus penas. Poco a poco, Rose fue aprendiendo a aceptar los cambios y a encontrar formas de adaptarse a su nueva vida. Comenzó a hacer nuevas amistades y a disfrutar de las cosas que le gustaban, como leer y dibujar. En su mente, seguía pensando en Hannah, pero también entendía que la vida sigue adelante y que las personas a veces tienen que tomar caminos diferentes. A medida que pasaba el tiempo, Rose descubrió que ella era más fuerte de lo que pensaba y que era capaz de superar los obstáculos que se le presentaban en la vida. Aunque todavía sentía nostalgia por lo que había perdido, aprendió a enfocarse en lo que tenía, en lugar de lamentarse por lo que ya no estaba. La madre de Rose trabajaba como enfermera en un hospital cercano. Debido a su agotadora rutina de trabajo y a una serie de factores de estrés, comenzó a sentirse mal. Con el tiempo, su condición empeoró hasta el punto de que tuvo que pedir un permiso por enfermedad en su trabajo por 6 meses. Rose se preocupaba mucho por su madre, pero sabía que tenía que ser fuerte y apoyarla durante este difícil momento. Aunque la madre de Rose tenía algunos ahorros, el ingreso reducido fue un gran desafío para la familia, ya que no había suficiente dinero para cubrir todas las necesidades. Rose intentó hacer todo lo posible para ayudar a su madre a sentirse mejor. La acompañó a las citas médicas y se aseguró de que tomara sus medicamentos en el momento adecuado. Aunque a veces estaba cansada y preocupada, siempre trataba de ser fuerte y optimista para animar a su madre. La madre de Rose también se aseguró de que su hija no se perdiera la escuela durante este tiempo difícil. Aunque se sentía débil, siempre hacía todo lo posible para levantarse temprano y preparar el desayuno de Rose antes de que fuera a la escuela. A veces, Rose se preocupaba por su madre mientras estaba en la escuela, pero siempre trataba de mantener la calma y concentrarse en sus estudios. Rose era ya una niña de 8 años con una gran pasión por aprender. Desde muy pequeña, había demostrado una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba y un deseo de entenderlo todo. Por eso, cuando su madre enfermó, Rose no dejó que eso la detuviera en su búsqueda de conocimiento. La enfermedad de su madre fue un duro golpe para Rose y su familia. Su madre, quien siempre había sido una columna vertebral del hogar, ahora estaba postrada en cama, débil y sin fuerzas para hacer nada. La casa estaba en un estado de desorden y todo parecía estar patas arriba.
Sin embargo, Rose estaba decidida a no dejar que la situación la afectara en su deseo de seguir aprendiendo. A pesar de que muchas veces se sentía cansada y triste, Rose se esforzaba por mantenerse enfocada en sus estudios. Sabía que era muy importante continuar con su educación y que eso le permitiría tener un futuro mejor. A menudo se sentaba a la mesa de la cocina, rodeada de libros y cuadernos, y se sumergía en sus estudios mientras su madre descansaba en la habitación contigua. Rose aprendió a ser muy organizada y a aprovechar al máximo el poco tiempo libre que tenía. A veces se quedaba hasta tarde en la noche estudiando, o se levantaba temprano en la mañana antes de ir a la escuela. De vez en cuando, incluso estudiaba mientras acompañaba a su madre a sus citas médicas, aprovechando el tiempo de espera para repasar sus lecciones. A medida que pasaban los días, Rose se convirtió en una pequeña experta en planificación y manejo del tiempo. Aprendió a ser muy cuidadosa con su tiempo, para poder aprovechar cada minuto y avanzar en sus estudios. En algunas ocasiones se sentía abrumada y cansada, pero sabía que era importante seguir adelante y no dejarse vencer por la adversidad. Su madre, a pesar de su enfermedad, siempre estuvo orgullosa de la perseverancia de su hija. A menudo la escuchaba estudiar desde la habitación contigua, y aunque no podía estar a su lado para ayudarla, le enviaba palabras de aliento y motivación. Rose encontró en el amor y apoyo de su madre la fuerza para continuar adelante, a pesar de los desafíos. Rose era una niña muy inteligente y madura para su edad, pero eso no evitaba que a veces se sintiera triste y sola. La separación de sus padres había sido difícil para ella, sobre todo porque su papá no la visitaba tanto como ella quería. Rose recordaba cómo su papá solía ir a su casa todos los fines de semana para pasar tiempo con ella y con su mamá, pero desde que se mudó, su papá no podía visitarla tanto como antes. Trataba de verla una vez al mes, pero a veces pasaba más tiempo entre sus visitas. La pequeña Rose se sentía triste y a veces se preguntaba si su papá aún la quería. Le dolía no tenerlo cerca y le costaba entender por qué no podía visitarla más seguido. Un día, cuando su papá fue a visitarla, Rose decidió hablar con él sobre cómo se sentía. Se sentaron en el jardín de su casa y Rose le explicó que ella lo extrañaba mucho y que le gustaría que la visitara más seguido. El papá de Rose se sintió triste al escuchar esto, porque él también extrañaba a su hija. Le explicó a Rose que a veces no podía visitarla por su trabajo, pero que siempre pensaba en ella y la quería mucho. Rose se sintió aliviada al escuchar esto, pero aún quería pasar más tiempo con su papá. Entonces, juntos, idearon un plan para que pudieran verse más seguido. Decidieron que su papá la visitaría una vez al mes, pero que también podrían hablar por teléfono y hacer videollamadas más seguido. A partir de ese día, Rose se sintió más cercana a su papá. Sabía que él la quería mucho y que, aunque no podía visitarla tanto como ella quería, siempre estaba ahí para ella. Comenzó a esperar con ilusión sus llamadas y videollamadas y se sentía feliz de poder compartir con él los momentos especiales de su vida. Rose aprendió que hablar sobre sus sentimientos era importante y que su papá siempre estaría ahí para ella, sin importar la distancia que los separara. Se sintió más feliz y segura sabiendo que su papá la quería tanto como ella a él. Con el tiempo, la relación entre Rose y su papá se fortaleció aún más. A pesar de la distancia, se mantenían en contacto constantemente, y Rose se sentía muy querida por él. Aprendió que la separación de sus padres no tenía que significar el fin de su relación con su papá, sino todo lo contrario, que podía ser una oportunidad para que su amor por él se fortaleciera aún más. La experiencia de Rose fue una lección para ella y su papá, que aprendieron que la comunicación y el amor son la clave para mantener una relación cercana y afectuosa, incluso a pesar de la distancia. Rose se sintió más fuerte y madura y aprendió que siempre podía contar con el amor y el apoyo de su papá sin importar cuán lejos estuviera. Lamentablemente, el padre de Rose llevaba tiempo padeciendo una enfermedad que finalmente acabó con su vida. Vivía con su nueva pareja y Rose lo veía con frecuencia, y aún así sentía la falta de su padre en su vida. Un día,
recibieron la terrible noticia de que su padre había fallecido en casa de su nueva pareja. Cuando fueron a la iglesia, estaba llena de flores y velas, y el aroma del incienso se mezclaba con el llanto de la gente. Rose estaba vestida con su mejor vestido, que su madre había planchado especialmente para la ocasión. Ella quería estar lo mejor posible para su padre, incluso si ya no podía verla. La ceremonia terminó y Rose se acercó al ataúd para despedirse de su padre. Él parecía dormido, pero su piel estaba fría al tacto. Rose se quedó allí unos momentos, acariciando su cabello y diciéndole cuánto lo amaba. Luego, su madre la tomó de la mano y la llevó a casa. A pesar de su dolor, Rose sabía que tenía que seguir adelante. Su padre había sido un gran defensor de la educación y siempre había animado a Rose a estudiar y aprender todo lo que pudiera. Él creía que la educación era la clave para un futuro mejor. Ahora, Rose quería honrar su memoria estudiando aún más. La niña de 8 años sabía que no podía permitirse quedarse atrás en la escuela, incluso si su padre ya no estaba allí para ayudarla con sus deberes. Su madre estaba enferma y no podía trabajar, por lo que Rose sentía que era su deber ayudar a su familia en lo que pudiera. Además, estudiar le daba algo en lo que concentrarse y le ayudaba a distraerse del dolor. Aunque Rose estaba muy triste, se esforzaba por mantenerse concentrada en su trabajo escolar. Trabajaba diligentemente en su tarea todas las noches, incluso cuando su madre estaba demasiado cansada para leer con ella. Cuando se sentía abrumada por la tristeza, se concentraba en los libros y en lo que estaba aprendiendo. La educación se convirtió en su refugio. Rose también comenzó a leer más libros que su padre le había regalado. Leía sobre mundos imaginarios, aventuras y héroes, y se sentía transportada a lugares más felices. A menudo se imaginaba a sí misma en esas historias, luchando contra los malos y salvando el día. La lectura se convirtió en una fuente de consuelo para ella, especialmente cuando extrañaba a su padre. La ceremonia en la iglesia fue emotiva y llena de lágrimas. Rose y su madre llegaron juntas mientras recibían las condolencias de familiares y amigos del padre de Rose. A pesar de su dolor, Rose se aferraba a la esperanza de que su padre aún estaba con ella de alguna manera. Después del velorio, Rose y su madre regresaron a casa. El funeral sería el día siguiente. Rose estaba muy triste y no podía dormir. Recordaba todos los momentos felices que habían pasado con su padre y se preguntaba cómo iba a seguir adelante sin él. Al día siguiente, el funeral se llevó a cabo en la misma iglesia donde se había celebrado el velorio. Rose y su madre estaban sentadas en la primera fila, junto a la familia del padre de Rose. La iglesia estaba llena de gente que había venido a despedirse del padre de Rose. Durante el servicio, el pastor habló sobre la vida del padre de Rose y cómo había tocado la vida de muchas personas. También dijo que aunque había muerto, su espíritu seguía vivo en los corazones de aquellos que lo amaban. Después del funeral, la familia y los amigos se reunieron en la casa del padre de Rose para compartir recuerdos y apoyarse mutuamente en este difícil momento. Rose se sintió abrumada por el apoyo y amor que recibió de todos. Los días y semanas siguientes fueron difíciles para Rose y su madre. Rose extrañaba a su padre y se sentía triste con frecuencia. Sin embargo, se aferraba a la idea de que su padre siempre estaría con ella en su corazón y en sus recuerdos. La escuela también se convirtió en un lugar de refugio para Rose. A pesar de que estaba triste, seguía trabajando duro y poniendo todo su empeño en sus estudios. Su madre también la animaba a seguir adelante y a mantenerse enfocada en sus metas. Con el tiempo, Rose comenzó a encontrar maneras de honrar la memoria de su padre. Hizo un álbum de recortes con fotos de su padre y ella, y escribió una carta a la que expresaba todo lo que sentía. También comenzó a practicar deportes, algo que su padre siempre había querido que hiciera. A medida que Rose crecía, también lo hacía su fortaleza y resiliencia. Aprendió a aceptar su pérdida y a seguir adelante, recordando siempre el amor y el apoyo de su padre. Y aunque ya no estaba físicamente presente, su padre seguía siendo una parte importante de su vida
y siempre estaría en su corazón. En el aniversario de la muerte de su padre, Rose visitó su tumba en el cementerio y llevó flores y una carta que había escrito. Habló con su padre en silencio y compartió sus pensamientos y sentimientos con él. La pérdida de su padre nunca desaparecería por completo, pero Rose aprendió a encontrar la fuerza para seguir adelante. Continuó trabajando duro en la escuela y se convirtió en una estudiante sobresaliente, y a medida que crecía, también comenzó a encontrar nuevas formas de honrar la memoria de su padre y mantener su espíritu vivo. Después de algunas semanas, Rose había hecho dos nuevas amigas, Anna e Isabel. Ellas también eran de su clase y compartían muchos intereses en común. Al principio, Rose se sentía un poco nerviosa al conocerlas, pero rápidamente se dio cuenta de que eran personas maravillosas. Juntas, las tres amigas pasaban el tiempo jugando y explorando el mundo que las rodeaba. A menudo se reunían en el parque, después de la escuela, y compartían historias y chismes. Rose estaba muy feliz de haber encontrado a estas nuevas amigas, quienes la apoyaban en todo momento. Un día, Rose invitó a sus amigas a su casa para jugar. Mientras estaban jugando, la madre de Rose les ofreció galletas y leche. Anna y Isabel se sintieron muy bienvenidas en la casa de Rose y se divirtieron mucho con ella. Con el tiempo, Rose se volvió muy cercana a sus dos amigas. Pasaban horas hablando y compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Rose estaba muy agradecida de tener amigas que la apoyaban en todo momento, especialmente después de lo que había pasado con la enfermedad de su madre y la muerte de su padre. Un día, mientras las niñas jugaban en el colegio, Ana sugirió que salieran a comprar un pastel y unos helados para disfrutar. Isabel se emocionó ante la idea y comenzaron a convencer a sus maestras para que los acompañaran. Afortunadamente, las maestras aceptaron y juntos fueron a la pastelería y heladería cercanas. Las niñas se emocionaron al elegir el pastel y los sabores de los helados. Después de comprar los dulces, las maestras y las niñas buscaron un lugar agradable para disfrutar de su deliciosa merienda. Finalmente, encontraron un parque tranquilo y se sentaron en una banca mientras disfrutaban de su comida. Las niñas reían y hablaban sobre sus cosas favoritas mientras su maestra las observaba con una sonrisa en el rostro. Era un momento de felicidad y unión para todos. Después de que terminaron su merienda, todos juntos pasearon por el parque y disfrutaron del hermoso día. Fue una tarde perfecta, llena de risas, amistad y felicidad. Luego, Rose, Anna e Isabel comenzaron a hacer planes para el futuro. Querían hacer algo especial juntas, algo que nunca olvidarían. Decidieron que querían hacer un viaje juntas muy pronto. Empezaron a planificar todo lo que necesitaban para hacerlo realidad y estaban muy emocionadas por la idea. Después de mucho esfuerzo y planificación, las tres amigas finalmente hicieron un viaje juntas. Fue una experiencia maravillosa para ellas, llena de aventuras, risas y alegría. Fueron a muchos lugares hermosos y crearon recuerdos que durarían para siempre. En el viaje, Rose se dio cuenta de lo afortunada que era de tener amigas que la apoyaban en todo momento. Se sintió agradecida por el amor y la amistad que Ana e Isabel le habían brindado. A pesar de las dificultades que habían enfrentado en su vida, Rose se dio cuenta de que tenía mucho que esperar en el futuro y que siempre habría personas que la amarían y la apoyarían en todo momento. La amistad de Rose, Ana e Isabel continuó creciendo a medida que pasaban el tiempo. Juntas se enfrentaron a muchos desafíos y disfrutaron de muchas aventuras emocionantes. Rose nunca olvidaría las experiencias que compartió con sus dos amigas y siempre estaría agradecida por el amor y la amistad que habían compartido. Rose estaba muy emocionada con su nueva mascota, un pequeño gatito que había adoptado su mamá. Después que lo tenía en casa, se había vuelto inseparable de él y lo llevaba a todas partes. Se lo mostró a sus nuevas amigas, Ana e Isabel, quienes también estaban encantadas con el pequeño gatito. Las tres niñas comenzaron a jugar juntas en la casa de Rose, corriendo por el jardín
y haciéndole mimos al gatito. Incluso lo dejaban subirse a los árboles con ella y se reían cuando hacía travesuras. Un día, mientras las tres niñas jugaban en el jardín, el gatito se subió a un árbol muy alto y no podía bajar. Las niñas intentaron ayudarlo, pero no encontraban la forma de hacerlo. Rose estaba muy preocupada, ya que su mamá no estaba en casa y no sabía a quién llamar. Fue entonces cuando Isabel tuvo una idea. Recordó que su padre era bombero y que podría ayudarlas a bajar al gatito. Rose y Ana se emocionaron al escuchar esto y rápidamente pidieron a Isabel que llamara a su papá. El padre de Isabel llegó al jardín de Rose rápidamente, vestido con su uniforme de bombero y con una escalera en la mano. Las niñas se emocionaron al verlo y le contaron lo sucedido con el gatito. Con la ayuda del padre de Isabel, lograron bajar al gatito del árbol y lo dejaron en el suelo. Rose estaba muy agradecida con Isabel y su papá por ayudarla a salvar a su gatito. A partir de ese día, las tres niñas se volvieron aún más cercanas y comenzaron a jugar juntas todos los días. Rose se dio cuenta de que habían encontrado dos nuevas amigas maravillosas que siempre estarían allí para ella. A medida que pasaba el tiempo, Rose y sus nuevas amigas disfrutaban de sus juegos y aventuras juntas. Se apoyaban mutuamente y se divertían juntas, tanto en la escuela como en el jardín. La niña estaba muy feliz de tener a Ana e Isabel en su vida, y siempre recordaría ese día en el que el gatito se subió al árbol y que gracias a ellas pudieron salvarlo. Con el tiempo, Rose se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado en su vida, seguía adelante y encontraba cosas maravillosas que la hacían feliz. Rose se sintió muy orgullosa al enseñar a Ana e Isabel las fotografías de su antigua amiga Hannah en su teléfono. Durante la presentación de las imágenes, les contó a sus amigas sobre todas las aventuras emocionantes que habían vivido juntas y cómo se habían conocido en la escuela. Hannah quedó muy emocionada cuando Rose le contó lo que hizo y le pidió si sería posible conocer a sus nuevas amigas en persona. Rose organizó una tarde de juegos en su casa y Hannah llegó con su mamá para conocer a Ana e Isabel. Se divirtieron jugando juntas y compartiendo historias, y Hannah estaba feliz de haber hecho nuevas amigas. Rose estaba encantada de tener a Hannah de visita y de haber compartido a sus amigas con ella. Después de la visita, Rose le envió un mensaje a Hannah agradeciéndole por venir a jugar y le prometió que volverían a tener otra tarde de juegos pronto. Y ella respondió que estaba deseando volver a verlas a todas y que estaba contenta de haber conocido a sus nuevas amigas. A partir de ese día, las cuatro niñas se volvieron inseparables. Se unían con frecuencia para jugar más, hacer manualidades y explorar el vecindario. Rose estaba contenta de tener dos nuevas amigas en su vida y de que Hannah todavía formara parte de ella. A pesar de que ya no vivía cerca, mantenían contacto regular y se contaban todo lo que pasaba en sus vidas. Un día, durante una de las tardes de juego, decidieron hacer un proyecto en equipo. Querían construir una casa para su gato, el pequeño felino que Rose había adoptado unos meses antes. Las cuatro niñas se pusieron manos a la obra y juntas construyeron una casita de cartón para el gatito. Le pusieron cojines en el interior para que estuviera cómodo y lo decoraron con pegatinas y brillantinas. Cuando terminaron, el gato se acomodó en su nueva casita y las niñas se sintieron muy orgullosas de lo que habían logrado juntas. Se dieron cuenta de lo importante que era tener amigas y de que juntas podían hacer cosas increíbles. Rose se sentía afortunada de tener a sus amigas, su gatito y su familia en su vida, y aunque había pasado por momentos difíciles, sabía que había personas que la querían y que siempre estarían allí para ella. Y por supuesto, no se olvidaría nunca de su amiga Hannah, quien seguía siendo una parte importante de su vida a pesar de la distancia. La salud de la mamá de Rose seguía siendo delicada y un día se desmayó en casa. Rose entró en pánico al ver a su madre desmayada en el suelo, pero rápidamente recordó lo que había aprendido en la escuela sobre cómo llamar al número de emergencias. Llamó al 911 y explicó la situación, y en poco tiempo llegó una ambulancia que llevó a su madre al hospital.
La tía Mary, la hermana de su mamá, vino de inmediato para ayudar a Rose mientras su mamá estaba en el hospital. Mary era una mujer mayor, pero muy cariñosa y sabia. Rose estaba triste y preocupada por su mamá, pero la tía Mary la tranquilizó y le aseguró que todo estaría bien. La tía Mary se quedó a vivir con ellas mientras la mamá de Rose estaba en el hospital. Ella cocinaba, limpiaba y ayudaba a Rose con la tarea de la escuela. Rose estaba agradecida de tener a su tía allí, pero todavía extrañaba a su mamá y esperaba que se recuperara pronto. Los días se convirtieron en semanas y la tía Mary tuvo que quedarse más tiempo de lo previsto. Rose extrañaba a su mamá y empezó a preocuparse de que algo grave pudiera estar pasando, y su tía notó la preocupación de Rose y decidió hablar con ella. Le explicó que su mamá estaba muy enferma y que necesitaba mucho descanso para recuperarse, pero también le dijo que los medicamentos estaban funcionando y que su mamá estaba mejorando. Rose se sintió un poco mejor después de hablar con su tía, pero todavía extrañaba a su mamá. Una tarde, mientras Rose y su tía estaban sentadas en el sofá viendo la televisión, la tía Mary notó que Rose estaba inquieta. Le preguntó qué le pasaba y ella le dijo que extrañaba a su mamá y quería estar con ella. La tía entonces decidió que era hora de hacer algo para animar a Rose. Le dijo que iban a hacer una videollamada con su mamá para que pudieran verla y hablar con ella. Rose se emocionó al oír eso y corrió a buscar su tablet para que pudieran hacer la videollamada. Cuando la mamá de Rose apareció en la pantalla, Rose se puso muy feliz y emocionada. Hablaron por un rato y la mamá de Rose le dijo que se estaba sintiendo mejor y que volvería pronto a casa, y la niña se sintió aliviada y feliz al oír eso. Los días pasaron y la mamá de Rose finalmente fue dada de alta del hospital. Ella estaba todavía débil, pero estaba mejorando cada día. La tía Mary decidió quedarse un poco más de tiempo para ayudar a la mamá de Rose a recuperarse. Rose estaba muy feliz de tener a su mamá de vuelta en casa, y su tía se convirtió en una figura importante en su vida. Ella siempre estaría agradecida por el apoyo que su tía le dio durante ese tiempo difícil. La niña estaba sentada en el borde de la cama de su madre, quien estaba acostada y parecía más enferma que nunca. Rose se sentía desesperada y no sabía qué hacer para ayudar a su madre, y a pesar de que su tía estaba allí para cuidarla, se sentía sola y preocupada. Lamentablemente, su madre necesitaba algunos medicamentos muy caros que ellas no se podían permitir. Decidió salir a caminar por el vecindario para tratar de despejar su mente. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de niños jugando en la calle, pero ella no tenía ganas de jugar. Continuó caminando y fue a dar al final de la calle, donde vio un bote de basura desbordante. Mientras se acercaba, notó que había una tarjeta de crédito en la parte superior de la pila de basura. Rose sabía que no era correcto tomar algo que no le pertenecía, pero la idea de poder comprar los medicamentos que su madre necesitaba le resultó demasiado tentadora. Tomó la tarjeta de crédito, la limpió con su camisa y se dirigió a la farmacia más cercana. En la farmacia, Rose se acercó al mostrador y le entregó la tarjeta de crédito al farmacéutico, indicándole los medicamentos que necesitaba para su madre. Él examinó la tarjeta y la pasó por la máquina. A pesar de que le pareció raro que una niña llevaba una tarjeta, Rose estaba temblando mientras esperaba que la transacción se completara, y para su alivio, la tarjeta fue aceptada y pudo comprar los medicamentos para su madre. Cuando regresó a casa, Rose le entregó los medicamentos a su tía Mary y le explicó lo que había hecho. Su tía la regañó por haber utilizado la tarjeta de crédito sin permiso, pero también estuvo aliviada por haber encontrado una manera de comprar los medicamentos que su hermana necesitaba. Rose estaba muy asustada por haber tomado algo que no era suyo, pero también se sentía afortunada de haber podido ayudar a su madre. Decidió que nunca volvería a hacer algo así, pero también se sintió agradecida por haber encontrado una solución en un momento de necesidad. A medida que pasaban los días, la salud de la madre de Rose comenzó a mejorar gracias a los medicamentos que había comprado. La niña se sintió feliz de haber ayudado a su madre, y a medida que pasaba el tiempo,
comenzó a entender que podía ser fuerte y valiente incluso en momentos difíciles. Después de esa experiencia, Rose se comprometió a ser una persona honesta y responsable. También aprendió que a pesar de que las cosas pueden ser difíciles, a veces siempre hay una manera de superar los obstáculos y encontrar una solución. Un par de meses después, mientras caminaba por el vecindario, Rose encontró el anuncio de una biblioteca local que estaba buscando voluntarios. Ella siempre había amado los libros y pensó que sería una buena oportunidad para ayudar a su comunidad, así que decidió inscribirse como voluntaria en la biblioteca. Mientras trabajaba en la biblioteca, conoció a muchos niños y niñas de su edad y se hizo aún más amigos y pronto se convirtió en una de las voluntarias más valiosas de la biblioteca. Le encantaba ayudar a los niños a encontrar los libros que le gustaban. Un día, mientras Rose estaba trabajando en la biblioteca, recibió una llamada de Hannah, su antigua amiga de la escuela primaria. Hannah le comentó que había estado viajando por todo el mundo con su familia, pero ahora estaba de regreso en la ciudad y quería verla. Rose estaba muy emocionada de volver a ver a su amiga y quedaron en reunirse en el parque cerca de la biblioteca. Cuando Hannah llegó, Rose le presentó a sus nuevos amigos de la biblioteca y todos se divirtieron jugando juntos en el parque. Hannah también conoció a la madre de Rose y a su tía Mary, y todos disfrutaron de una tarde maravillosa juntos. A medida que los días pasaban, Rose seguía trabajando duro en la biblioteca y disfrutando de su tiempo con sus amigos y familia. A pesar de los desafíos que había enfrentado en su vida, Rose había aprendido la importancia de tener amigos y familiares en lo que pudiera confiar, y estaba agradecida por todo lo que tenía, y aunque no sabía lo que les depararía el futuro, estaba emocionada de descubrirlo junto a sus seres queridos. Después de pasar por tantas dificultades y preocupaciones, la familia de Rose finalmente encontró la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaban. La tía Mary se quedó con ellas durante todo el año para ayudar a cuidar a su hermana mientras se recuperaba, y durante ese tiempo se convirtió en un miembro más de la familia y se hizo una referencia para la niña. Juntos trabajaron duro para cuidar de la mamá de Rose y hacer que su hogar fuera un lugar cálido y acogedor. Después de la recuperación de la mamá de Rose, la familia comenzó a hacer más actividades juntos. Salían al parque, cocinaban juntos y jugaban juegos de mesa. La tía Mary había traído algunas de sus recetas familiares, que se convirtieron en las favoritas de todos. A medida que pasaba el tiempo, Rose seguía floreciendo en la escuela y con la ayuda de sus maestros y su dedicación, alcanzó sus objetivos académicos y se convirtió en una estudiante sobresaliente. Sus amigas Ana e Isabel estaban muy orgullosas de ella y la apoyaban en todo lo que hacía. Mientras tanto, su mamá, ya recuperada de la enfermedad, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto y estaba muy emocionada de tener una oportunidad para seguir adelante. La tía Mary también estaba planeando su regreso a su hogar, pero no sin antes prometer que las visitaría a menudo. Pasaron algunos años y en un día soleado de verano, la familia de Rose decidió hacer un picnic en el parque. Prepararon sándwiches, frutas y jugos y se dirigieron al parque con una manta. Estaban disfrutando del sol y la brisa fresca cuando de repente apareció Hannah, su amiga del corazón. Rose se emocionó mucho al verla y Hannah también parecía muy contenta de verla. Había venido a visitar a su abuela que vivía cerca del parque y decidió caminar por allí. Cuando vio a Rose, se acercó rápidamente y comenzaron a hablar. La mamá de Rose y la tía Mary también estaban muy contentas de ver a Hannah y estaban impresionadas por lo bien que se veía y cómo había crecido. Durante el picnic, Hannah y Rose jugaron juntas como lo hacían cuando eran pequeñas, hablaron de sus experiencias y compartieron sus planes para el futuro. Después de ese día, Rose y Hannah volvieron a mantenerse en contacto. Hablaban por teléfono y se enviaban mensajes de texto regularmente. Hannah le contó a Rose que su familia había tenido que mudarse otra vez y sus planes para la universidad. Rose también estaba estudiando en su doctorado para ser veterinaria, el sueño de su vida, y entendió que a pesar de todas las dificultades que había tenido que pasar, nunca hay que rendirse, sino
que siempre buscar una solución. Su madre y su tía no podían estar más orgullosas de ella, ya que se había hecho una mujer fuerte y con muchos valores. Con el amor y su perseverancia había logrado su sueño de ser veterinaria y poder así seguir ayudando a toda su familia y amigos.